En este viaje nos adentraremos en el corazón espiritual de las culturas precolombinas para conocer a sus más grandes deidades. Pachamama, la madre tierra que todo lo nutre. Inti, el dios sol que iluminaba los Andes. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada del conocimiento y el viento. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del sol en movimiento. Illapa, el trueno y la lluvia que fecundan la tierra. Pariacaca, el dios de las tormentas y las montañas sagradas. Cuculcán, gemelo de Quetzalcóatl entre los mayas. Huayayo Huiriacuri, espíritu del fuego y viajero sagrado. Y Viracocha, el gran creador de todo lo visible e invisible. Acompáñanos a descubrir quiénes eran, qué representaban y cómo sus leyendas aún viven en las tradiciones de los pueblos originarios. ¿Quién es la Pachamama y cuál es su importancia en la cosmovisión andina? La Pachamama es una deidad venerada en la cosmovisión andina, representando a la Madre Tierra y simbolizando la fertilidad, la abundancia y el equilibrio natural. Su culto ha perdurado durante siglos en las culturas originarias de los Andes, adaptándose a las transformaciones históricas y manteniendo su relevancia en la actualidad. Pero, ¿quién es realmente la Pachamama y cuál es su importancia en la vida de las comunidades que la honran? ¿Qué significa Pachamama? El término Pachamama proviene del quechua, donde Pacha significa tierra, mundo o tiempo y Mama significa madre. En conjunto se traduce como Madre Tierra o Madre del tiempo y el espacio. En la cosmovisión andina, la Pachamama no solo es el suelo físico, sino una entidad viva que sostiene y nutre a todos los seres. Se le atribuyen cualidades maternales de protección, generosidad y equilibrio. Y se cree que cualquier desequilibrio ambiental es una manifestación de su malestar. ¿Cómo se venera a la Pachamama? Las comunidades andinas han desarrollado diversas prácticas para honrar a la Pachamama. Entre las más importantes se encuentran las ofrendas. Consisten en rituales donde se ofrecen hojas de coca, chicha, alimentos y otros elementos simbólicos para agradecer su generosidad. En algunas regiones se preparan mesas rituales con dulces, lana de colores y pequeñas figuras simbólicas. La chaya es una ceremonia en la que se vierten bebidas en la tierra como muestra de gratitud. Generalmente se utiliza alcohol, chicha o vino y se acompaña con palabras de respeto y agradecimiento. El mes de agosto. Durante este mes se celebran rituales especiales, ya que se considera que la Pachamama está abierta para recibir las ofrendas. Durante este periodo, las familias entierran alimentos en la tierra como símbolo de reciprocidad con la Madre Tierra. Las zapachetas son montículos de piedras creados en los caminos montañosos como una ofrenda a la Pachamama, donde los viajeros dejan pequeñas piedras en señal de respeto y protección. ¿Cuál es la relación de la Pachamama con el equilibrio ecológico? Para la cosmovisión andina, la naturaleza no es un recurso inerte, sino un ser vivo que requiere respeto y armonía. El equilibrio entre los humanos y la Pachamama es fundamental para garantizar la fertilidad de la tierra, la estabilidad climática y el bienestar de las comunidades. Se cree que la contaminación, la deforestación y el uso indiscriminado de los recursos naturales generan un desequilibrio que afecta tanto a los humanos como al ecosistema. En la actualidad, la veneración de la Pachamama también se ha convertido en un símbolo de lucha por la preservación ambiental y la defensa de los derechos de la naturaleza. Diversos movimientos indígenas y ecologistas han adoptado la figura de la Pachamama como estandarte en la defensa de los territorios ancestrales y el desarrollo sostenible. ¿Cuál es la influencia de la Pachamama en la cultura contemporánea? A pesar de la influencia de la modernidad y la globalización, la figura de la Pachamama sigue siendo central en muchas comunidades andinas.
Su celebración ha trascendido los ámbitos religiosos y se ha convertido en parte de las políticas y legislaciones de algunos países andinos. En Bolivia y Ecuador, por ejemplo, la Pachamama está reconocida en la Constitución como un sujeto de derechos, lo que significa que la naturaleza debe ser protegida y respetada como un ser vivo. Además, festivales y ceremonias en honor a la Pachamama han adquirido un significado más amplio en el contexto del turismo cultural y espiritual. Muchos viajeros y practicantes de espiritualidad alternativa han incorporado el concepto de la Pachamama en sus prácticas personales, promoviendo una conexión más profunda con la naturaleza. ¿Cómo podemos integrar la visión de la Pachamama en la vida diaria? La filosofía de la Pachamama nos enseña a vivir en armonía con el entorno y a actuar con responsabilidad ecológica. Algunas formas en las que podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana incluyen respetar y cuidar los recursos naturales, reducir el consumo de plásticos, fomentar el reciclaje y evitar el desperdicio de agua y alimentos, practicar la reciprocidad con la naturaleza, plantar árboles, participar en actividades de conservación y promover la agricultura sostenible. Honrar la tierra con gratitud, adoptar una actitud de respeto y agradecimiento hacia la naturaleza, reconociendo su importancia en nuestra vida diaria. Conclusión. La Pachamama es mucho más que un concepto religioso. Representa una forma de entender el mundo basada en el respeto, la reciprocidad y la armonía con la naturaleza. Su importancia sigue vigente en la actualidad, recordándonos la necesidad de cuidar el planeta como un ser vivo del cual dependemos. La veneración y el respeto por la Pachamama nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en la preservación del medio ambiente y a adoptar prácticas que fomenten el equilibrio y la sostenibilidad de nuestro mundo. ¿Quién es Inti y cuál es su importancia en la cosmovisión andina? Inti, el dios Sol, es una de las deidades más importantes dentro de la cosmovisión andina. Para los incas y otros pueblos de los Andes, Inti representaba la fuente de luz y energía, el creador de la vida y el protector de su civilización. Su culto era central en la religión incaica y su influencia se mantiene viva en las festividades y tradiciones actuales. Los pueblos andinos reconocían a Inti no solo como una divinidad celestial, sino como un ser que intervenía directamente en el destino de los humanos, garantizando la fertilidad de la tierra y la armonía en la vida cotidiana. A través de ritos, templos y festividades, los incas honraban al sol con gratitud y respeto. Para comprender el papel de Inti en la cultura andina, es necesario explorar su significado, su relación con la humanidad y la naturaleza, los rituales asociados a su culto y su relevancia en la actualidad. ¿Cuál es el significado profundo de Inti? El nombre Inti proviene del quechua y significa sol. Para los incas, Inti era el hijo del creador supremo, Viracocha, y su misión era iluminar y sustentar la vida en la tierra. Era considerado el padre de la dinastía incaica, ya que los gobernantes incas se proclamaban descendientes directos del dios Sol. Inti no solo era visto como una entidad física que brindaba luz y calor, sino también como un dios benévolo que protegía a su pueblo y aseguraba la fertilidad de los campos. En su honor se construyeron templos majestuosos, siendo el más destacado el Coricancha, en Cusco, el centro religioso del imperio incaico. ¿Cómo se relaciona Inti con la naturaleza y los seres humanos? Para los incas, el sol era el centro de su cosmovisión, ya que de él dependía la vida en la tierra. La luz solar permitía el crecimiento de los cultivos, especialmente el maíz y la papa, alimentos fundamentales para su subsistencia. Como muestra de gratitud,
Los incas organizaban ceremonias para rendirle tributo y asegurarse de su favor. La relación de los incas con Inti también estaba reflejada en su organización social y política. El emperador inca, conocido como el Zapa Inca, era considerado el hijo del sol y gobernaba con la autoridad divina de Inti. Esta creencia reforzaba la estructura del imperio y garantizaba la obediencia de su pueblo. ¿Cuáles son los principales rituales en honor a Inti? Los rituales dedicados a Inti eran esenciales en la religión incaica y se celebraban en distintas épocas del año para garantizar la armonía y la prosperidad del imperio. Principales festividades y ceremonias. El Inti Raymi, la festividad más importante en honor a Inti. Se celebraba en el solsticio de invierno, 24 de junio, en el hemisferio sur, y marcaba el comienzo de un nuevo ciclo agrícola. En la actualidad, esta festividad sigue realizándose en Cusco con ceremonias y representaciones tradicionales. Las ofrendas solares se realizaban en templos como el Coricancha y consistían en sacrificios de llamas, hojas de coca y objetos de oro, simbolizando la gratitud del pueblo hacia el dios Sol. Las ceremonias diarias. Cada día, los sacerdotes incas realizaban oraciones y rituales para asegurar la protección de Inti y recibir su bendición. Estos rituales eran fundamentales para la estabilidad del imperio, ya que se creía que la ira de Inti podía traer desgracias como sequías o malas cosechas. ¿Cómo se manifiesta Inti en la actualidad? A pesar de la conquista española y la imposición del cristianismo, la veneración a Inti no desapareció por completo. Muchas tradiciones y festividades incaicas fueron adaptadas a la religión católica, pero el culto al sol sobrevivió en las comunidades andinas. Hoy en día, la figura de Inti sigue siendo relevante en la identidad cultural andina. El Inti Raymi, por ejemplo, se ha convertido en un evento turístico y cultural de gran importancia en Perú, atrayendo visitantes de todo el mundo. Además, la filosofía de respeto y armonía con la naturaleza, inspirada en la cosmovisión incaica, sigue vigente en los movimientos indígenas y ecologistas. Conclusión. ¿Por qué es importante honrar a Inti? Inti representa la luz, la energía y la vida misma. Para los incas era mucho más que una deidad, era el fundamento de su existencia y organización social. Su culto no solo implicaba agradecimiento, sino también una filosofía de respeto hacia la naturaleza y la interconexión de todos los seres vivos. Honrar a Inti hoy significa reconocer la importancia del sol en nuestras vidas, valorar las enseñanzas de las civilizaciones ancestrales y promover un mundo más consciente de su relación con la naturaleza. En un mundo que enfrenta desafíos climáticos y ambientales, el mensaje de Inti sigue siendo una guía para vivir en armonía con nuestro entorno. ¿Quién es Quetzalcóatl y cuál es su importancia en la cosmovisión mesoamericana? Quetzalcóatl es una de las deidades más emblemáticas y complejas de la cosmovisión mesoamericana. Su nombre proviene del náhuatl y significa serpiente emplumada, una combinación de dos fuerzas opuestas, la serpiente, que representa lo terrenal y lo cárnico, y las plumas, que aluden a lo celestial y espiritual. Esta dualidad define el carácter de Quetzalcóatl como un dios de transición, de equilibrio y de conexión entre el cielo y la tierra, reverenciado por culturas como la tolteca, la mexica, azteca, la teotihuacana y otras civilizaciones del altiplano mexicano. Quetzalcóatl era considerado una deidad civilizadora, vinculada con la sabiduría, el conocimiento, el viento, la fertilidad, la cultura,
la medicina y la creación del ser humano. Su influencia permea las leyendas, los templos y las tradiciones que han llegado hasta nuestros días, y su legado sigue siendo un símbolo poderoso de identidad e inspiración para muchos pueblos originarios de México y Mesoamérica. ¿Cuál es el origen y el significado profundo de Quetzalcóatl? El nombre Quetzalcóatl se forma de Quetzal, un ave sagrada cuyas plumas eran consideradas un tesoro espiritual, y Cóatl, que significa serpiente. Esta combinación simboliza la unión de lo terrenal y lo divino, de lo visible y lo invisible. Quetzalcóatl aparece por primera vez en registros culturales de Teotihuacán, siglo III después de Cristo, donde su imagen adorna los templos con cabezas de serpiente emplumada. Más tarde, su culto fue adoptado por los toltecas y los mexicas. En las crónicas mexicas, es uno de los 4 hijos de Ometeotl, el dios dual creador del universo, y desempeña un papel esencial en la cosmogonía mesoamericana. Según una de las leyendas más difundidas, fue Quetzalcóatl quien, junto a su hermano Tezcatlipoca, creó el mundo actual tras varias eras cósmicas fallidas. Además, fue él quien bajó al Mictlán, el inframundo, para rescatar los huesos de los antiguos humanos y mezclándolos con su sangre dio vida a la humanidad actual. Este acto lo convierte en una figura profundamente sacrificial y compasiva. ¿Cuáles son los atributos y aspectos simbólicos de Quetzalcóatl? Quetzalcóatl es una deidad multifacética, asociada a numerosos elementos del cosmos y la vida humana. Dios del viento, Quetzalcóatl. En esta faceta es el dios del aliento vital que da movimiento al mundo. Su soplo impulsa las nubes y la lluvia, fertilizando la tierra. Su templo se construía con forma circular para que el viento fluyera libremente. Dios del conocimiento y la sabiduría, se le atribuye la enseñanza de la agricultura, la escritura, el calendario, la astronomía, la medicina y otras artes fundamentales para la vida en sociedad. Deidad civilizadora y opuesta a la barbarie. En los mitos, Quetzalcóatl se opone al sacrificio humano, promoviendo una religión basada en el autosacrificio, sangre propia y el respeto a la vida. Divinidad solar y estelar. Está relacionado con el ciclo de Venus, apareciendo como estrella matutina y vespertina. Esta dualidad también refleja su papel en los ciclos de vida y muerte. Otros atributos simbólicos incluyen el caracol, representando el aliento, el jade, sabiduría y vida, y el color blanco, que lo vincula con la pureza, el oriente y la luz. ¿Cuál fue su rol histórico y espiritual entre los pueblos mesoamericanos? Quetzalcóatl fue venerado durante siglos en Mesoamérica, particularmente por los toltecas y los mexicas. En la ciudad de Tula, capital tolteca, se erigieron templos y esculturas en su honor, incluyendo las famosas columnas en forma de guerreros atlantes. Más adelante, los mexicas adoptaron su culto, integrándolo en su panteón con gran respeto. Históricamente, también existió una figura legendaria, el rey Quetzalcóatl de Tula, Topiltzin C. Acatl Quetzalcóatl, quien fue un gobernante sabio, justo y devoto, asociado con la moral, el pacifismo y la cultura. Este personaje fue engañado por Tezcatlipoca y obligado a abandonar Tula, navegando hacia el oriente con la promesa de regresar en un año Acatl, un ocaña, hecho que se relacionó siglos después con la llegada de Hernán Cortés en 1519, quien arribó precisamente en un año Acatl, generando una serie de interpretaciones mitológicas que afectaron el curso de la conquista. ¿Cuáles son los principales rituales y formas de veneración a Quetzalcóatl? El culto a Quetzalcóatl variaba según la región y el periodo histórico, pero en general se caracterizaba por un enfoque espiritual, intelectual y simbólico. Templos piramidales. Uno de los más conocidos está en Teotihuacán,
decorado con cabezas de serpientes emplumadas, donde se celebraban rituales dedicados a su energía cósmica. También hay restos importantes en Cholula, Puebla, donde se ubica la mayor pirámide en volumen del mundo. Festividades astronómicas. Se celebraban en honor a su asociación con Venus, especialmente durante su aparición como estrella matutina, marcando ciclos rituales agrícolas y ceremoniales. Ceremonias del viento. En su faceta de Ejecatl, se le rendía culto para propiciar las lluvias y garantizar buenas cosechas. Se utilizaban caracoles, cantos y danzas circulares para invocar su presencia. Autosacrificio y penitencia. Los sacerdotes y devotos ofrecían su propia sangre mediante perforaciones rituales, en lugar de sacrificar a otros humanos, destacando el carácter místico y ascético del dios. ¿Cómo se manifiesta Quetzalcóatl en la actualidad? Hoy en día, Quetzalcóatl sigue siendo un símbolo poderoso de la identidad mesoamericana. Representa la sabiduría ancestral, la conexión con el cosmos y una filosofía de vida basada en el equilibrio. Revitalización cultural. En las comunidades indígenas y movimientos culturales de México, se ha recuperado el culto a Quetzalcóatl como parte de la reconexión con las raíces prehispánicas. En festivales como el Equinoccio de Primavera en Teotihuacán, miles de personas se reúnen para cargarse de energía solar, evocando su figura. Inspiración espiritual y filosófica. Muchos ven en Quetzalcóatl un modelo de sabiduría, justicia y transformación interior. Algunas corrientes de pensamiento neomexicas lo consideran una guía hacia la conciencia planetaria y la armonía espiritual. Arte y educación. Su imagen y simbolismo aparecen en murales, literatura, pedagogía intercultural, filosofía decolonial y movimientos que promueven el pensamiento crítico, ecológico y comunitario. ¿Por qué es importante honrar a Quetzalcóatl? Quetzalcóatl es más que un dios antiguo, es una expresión de la sabiduría mesoamericana, un puente entre el mundo material y el espiritual. Honrarlo hoy significa recuperar un legado de equilibrio con la naturaleza, respeto al conocimiento y justicia social. En una era marcada por el desequilibrio ecológico, la pérdida de sentido comunitario y la alienación cultural, la figura de Quetzalcóatl nos invita a mirar hacia el pasado para encontrar claves de armonía y transformación para el futuro. Su mensaje sigue vigente. El verdadero poder proviene del conocimiento, la integridad, la conexión espiritual y la armonía con el cosmos y los demás seres vivos. ¿Quién fue Viracocha? ¿Y cuál es su importancia en la cosmovisión andina? Viracocha es una de las deidades más antiguas, complejas y veneradas de la tradición andina. Conocido como el Dios creador, su figura encarna el principio supremo del universo y el origen de todo lo existente. Representa la luz primordial, el orden cósmico, la inteligencia divina y la fuerza que da forma al mundo y a la humanidad. Su nombre puede traducirse como Señor de la espuma del mar o espuma del lago, lo que sugiere un nacimiento místico desde las aguas primordiales, similar a otros mitos de creación en distintas culturas. Viracocha no solo creó el mundo, sino que también lo organizó, enseñó a los seres humanos el uso de las herramientas, el lenguaje, el cultivo y las leyes de convivencia. Su culto trascendió etnias y geografías, siendo venerado desde Tiahuanaco hasta el Imperio Inca, donde fue reconocido como una deidad suprema, anterior incluso al dios Sol, Inti. El mito de la creación según Viracocha. Según los relatos recopilados por los cronistas españoles como Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos,
Viracocha emergió de las aguas del lago Titicaca en tiempos primordiales, cuando el mundo era un lugar de oscuridad y caos. Con su poder creó el cielo, la tierra, las estrellas, el sol y la luna. A partir de piedras dio forma a los primeros seres humanos, pero estos primeros hombres desobedecieron las leyes divinas, por lo que fueron destruidos en un gran diluvio. Tras este cataclismo, Viracocha creó una nueva humanidad desde Tiahuanaco y envió a sus hijos o mensajeros a civilizar a los pueblos, enseñándoles artes, medicina, agricultura y valores éticos. Luego, se dice que caminó hacia el oeste sobre las aguas del Pacífico, prometiendo volver algún día. Esta promesa de retorno deja huellas similares a las leyendas de Quetzalcóatl en Mesoamérica. Atributos y representaciones simbólicas. Viracocha es representado como un ser majestuoso, vestido con tuna larga, portando bastones o cetros de autoridad, a menudo con rayos que emanan de su cabeza, simbolizando el poder de la luz y la sabiduría. En la iconografía de Tiahuanaco se le ve con una expresión solemne, sosteniendo rayos y serpientes, y rodeado de figuras aladas, lo que sugiere su dominio sobre los cielos y la tierra. Entre sus atributos simbólicos están el agua, fuente de vida y origen de la creación; la luz, principio ordenador que disipa la oscuridad; el bastón, poder civilizador, guía de pueblos; el rostro solar, sabiduría y visibilidad divina. En muchos relatos se le describe como un ser de piel clara y barba, lo que algunos estudiosos interpretan como una influencia mitológica y no como una representación literal de un europeo precolombino, como se creyó erróneamente durante la conquista. Viracocha en la tradición incaica. Para los incas, Viracocha fue el dios supremo, anterior a Inti, el dios sol, y a Pachamama, la madre tierra. Aunque Inti tenía un lugar privilegiado como deidad solar y protector del linaje imperial, los incas reconocían a Viracocha como el creador de todo lo existente. El noveno emperador inca, que gobernó en el siglo XV, adoptó el nombre de Viracocha Inca, lo que revela la enorme importancia espiritual y política de esta divinidad. Su culto no era popular en ceremonias comunes, sino reservado a los sacerdotes y a la nobleza, dado su carácter elevado y abstracto. Los templos en su honor, como el de Rachi, conocido como el Templo de Viracocha, muestran una arquitectura monumental, con grandes muros y almacenes, que indican la centralidad de su culto y su vinculación con la organización económica del imperio. Legado espiritual y filosófico. Viracocha representa la inteligencia ordenadora del universo, la fuente del saber, la armonía y el equilibrio. No es un dios guerrero, sino un dios que civiliza, que educa, que transforma el caos en cosmos. Su legado implica varios principios fundamentales de la filosofía andina: complementariedad y dualidad. Viracocha crea desde la unión de opuestos, integrando energías contrarias. Ciclicidad del tiempo. Su creación no es lineal, sino cíclica. Tras el diluvio, inicia una nueva humanidad. Relación entre humanos y cosmos. Los seres humanos deben vivir en equilibrio con el mundo natural, siguiendo los principios legados por Viracocha. En este sentido, se le considera un dios de conciencia elevada, vinculado con la sabiduría espiritual y la visión de un orden justo en la tierra. Viracocha en la actualidad. Hoy en día, Viracocha sigue presente en la memoria ancestral de los pueblos andinos, aunque la religión católica intentó suplantar su figura con la del dios cristiano. Muchos elementos simbólicos y rituales relacionados con él han sobrevivido en fiestas sincréticas, cuentos populares y ceremonias andinas. Turismo espiritual y arqueológico. Lugares como Tiahuanaco y Rachi son visitados no solo por arqueólogos, sino por personas que buscan reconectar
con la espiritualidad andina. Movimiento indigenista y decolonial. Viracocha es rescatado como símbolo de una cosmovisión ancestral, rica en valores comunitarios, respeto al equilibrio natural y sabiduría milenaria. Arte y literatura contemporánea. Poetas, artistas plásticos y cineastas han recreado su figura como arquetipo de creación, resistencia y regeneración. Conclusión. El eco eterno de Viracocha. Viracocha no es simplemente un dios del pasado, es la encarnación de una filosofía de vida que busca el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Su historia como creador, educador y caminante sagrado sigue inspirando hoy a quienes buscan un camino de armonía y sabiduría. Recordar a Viracocha es recordar que venimos del agua, de la luz, de la inteligencia que moldea y transforma. Es reconocer que nuestras raíces no están perdidas, sino latiendo bajo la tierra, esperando que escuchemos el susurro del origen para volver a caminar con sentido. En un mundo contemporáneo que enfrenta crisis ambientales, rupturas sociales y desconexión espiritual, la figura de Viracocha se levanta como un faro ancestral. Nos recuerda que no somos dueños del mundo, sino parte de él, que el conocimiento debe estar al servicio de la armonía y no del dominio, que el verdadero poder radica en la capacidad de crear, no de destruir. Volver a Viracocha es volver a mirar el cielo, el lago, la montaña y escuchar el latido antiguo de una civilización que supo fundar su grandeza en la sabiduría y la cooperación. Es también una invitación a repensar nuestro lugar en el universo, a reconocer la espiritualidad que nos habita y a reconectar con el orden profundo que alguna vez guió a los pueblos de los Andes hacia una vida plena y significativa. ¿Quién fue Huitzilopochtli y por qué su culto marcó la historia mexica? Huitzilopochtli es una de las deidades más complejas, temidas y reverenciadas del panteón mexica. Dios del sol, de la guerra y guía espiritual de los mexicas, aztecas. Su figura fue central en la formación del imperio mexica y en la justificación de sus conquistas militares y prácticas rituales. Su nombre se traduce como colibrí del sur o colibrí zurdo, lo cual encierra una profunda carga simbólica. El colibrí como mensajero espiritual, ligado al sacrificio y la energía vital del guerrero. Origen mitológico y nacimiento prodigioso. El mito de Huitzilopochtli comienza en el legendario cerro de Coatepec, donde su madre, Coatlicue, la diosa de la tierra, quedó embarazada al guardar una bola de plumas. Sus otros hijos, los 400 surianos, Senson Huitznahuac, y su hija Coyolxauhqui, diosa de la luna, se sintieron deshonrados y planearon asesinarla. Pero en el momento del ataque, Huitzilopochtli nació armado, completamente formado y con un resplandor solar. Inmediatamente mató a Coyolxauhqui y arrojó su cuerpo desde la cima del cerro, decapitando a varios de sus hermanos. Este relato fundacional representa la victoria diaria del sol, Huitzilopochtli, sobre la luna, Coyolxauhqui, y las estrellas, sus hermanos, y justificaba la necesidad de alimentarlo con corazones humanos para asegurar su viaje por el cielo y su renacimiento cotidiano. Además, el mito es recreado simbólicamente en el Templo Mayor, con esculturas de Coyolxauhqui decapitada a los pies de la escalinata, recordando constantemente a los fieles la supremacía solar y la necesidad de mantener el orden cósmico. Simbolismo: el sol, la guerra y el destino. Huitzilopochtli es más que un dios solar. Es el arquetipo del guerrero divino, aquel que lucha incansablemente para mantener el equilibrio del universo. En la cosmovisión mexica,
El tiempo está dividido en soles o eras, y el quinto sol, la era actual, solo puede mantenerse con el sacrificio humano. Huitzilopochtli es el eje de este ciclo. Entre sus atributos simbólicos destacan: el colibrí representa el alma de los guerreros muertos en batalla o sacrificio, que acompañan al sol durante 4 años antes de reencarnar en aves o flores. La serpiente de fuego, Xiucoatl, arma mítica que usó para vencer a sus enemigos y uno de los objetos más representados en su iconografía. El color azul, tonalidad con la que se pintaban sus templos y estatuas, vinculada con el cielo, la guerra y la dirección sur. El espejo de obsidiana, a veces usado para representar su capacidad de ver más allá del mundo visible, conectando con lo sobrenatural. El simbolismo de Huitzilopochtli se entrelaza también con el calendario sagrado, donde ciertas fechas estaban dedicadas a su honra y se consideraban propicias para comenzar campañas militares o rituales agrícolas. Guía espiritual del pueblo mexica, Huitzilopochtli fue también el dios que guió al pueblo mexica desde su lugar de origen, Aztlán, en una larga peregrinación que culminó con la fundación de Tenochtitlán. Según la leyenda, él les indicó que debían establecerse donde encontraran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, símbolo que hoy adorna la bandera de México. Durante esa travesía, el dios hablaba a través de sacerdotes elegidos, conocidos como los mexitín, quienes interpretaban sus mensajes. Su voz era la fuerza que cohesionaba a la tribu y la dirigía hacia su destino imperial. Esta función de guía también consolidó el poder teocrático de los gobernantes mexicas, quienes actuaban como representantes directos de Huitzilopochtli en la tierra. El Templo Mayor y los sacrificios humanos. En el corazón de Tenochtitlán se alzaba el Templo Mayor, con 2 escalinatas, una dedicada a Tlaloc, dios de la lluvia, y otra a Huitzilopochtli. Allí se realizaban los más importantes sacrificios humanos, especialmente durante la festividad de Panquetzaliztli, cuando se ofrecían prisioneros de guerra para renovar la fuerza solar. Estos sacrificios no eran considerados actos crueles, sino ofrendas sagradas, necesarias para que el sol siguiera su camino y el mundo no colapsara. La muerte ritual elevaba al sacrificado al rango de acompañante del sol, una especie de canonización guerrera. Los sacrificios estaban meticulosamente organizados. Había días especiales, danzas ceremoniales, cantos litúrgicos y procesiones. Los corazones eran ofrecidos a Huitzilopochtli y sus cuerpos arrojados por las escalinatas, simbolizando el mito de Coyolxauhqui. Los sacerdotes se preparaban con ayunos y penitencias, y la ciudad entera se transformaba en un escenario ritual donde lo sagrado impregnaba cada acción. Legado, demonización y reinterpretación. Tras la conquista española, Huitzilopochtli fue demonizado por los cronistas y religiosos, quienes lo identificaron con Satanás debido a los sacrificios humanos asociados a su culto. Muchos templos fueron destruidos, y su figura cayó en el olvido o fue relegada al imaginario de barbarie precolombina. Sin embargo, en el siglo XX y XXI, investigadores, artistas e intelectuales han revalorizado su figura como símbolo de resistencia cultural, energía vital, identidad ancestral y fuerza espiritual. Es un emblema del poder del mito para estructurar la historia, el territorio y la vida cotidiana. Hoy día, esculturas, murales, obras teatrales y estudios antropológicos han devuelto a Huitzilopochtli al imaginario colectivo, ya no como un dios sediento de sangre, sino como un arquetipo de la lucha interna, la disciplina y la luz que resiste la oscuridad. Conclusión: el fuego que no muere Huitzilopochtli es el corazón ardiente de la historia mexica. Representa la lucha perpetua, el sacrificio necesario, la búsqueda de un destino colectivo y la renovación constante del mundo
a través del compromiso con las fuerzas cósmicas. Su culto no puede entenderse solo desde la óptica occidental moderna, requiere una mirada desde la cosmovisión originaria, donde el sacrificio es ofrenda, la guerra es rito y la vida está indisolublemente ligada al universo. Recuperar a Huitzilopochtli hoy es también recuperar la memoria de un pueblo que supo organizar su mundo bajo principios propios, sin necesidad de importar modelos ajenos. Es una invitación a mirar hacia el sol interior, a luchar por nuestros sueños y a comprender que incluso en medio de la noche más oscura, siempre nace un nuevo día si alimentamos la llama del espíritu guerrero que habita en cada uno de nosotros. En última instancia, Huitzilopochtli no es solo una figura mitológica, sino un espejo de la condición humana, una fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a levantarnos tras la derrota, a buscar el horizonte aunque arda. Nos recuerda que la vida es combate, sí, pero también posibilidad, que en cada acción decidimos si alimentamos el sol o dejamos que se apague. Y en ese combate interno, Él sigue guiando desde lo invisible, como un colibrí en el corazón del tiempo. ¿Quién era Illapa, el dios del trueno en la mitología inca? Illapa, también conocido como Apu Illapa, era el dios del trueno, la lluvia, los rayos y la guerra en la mitología incaica. Ocupaba un lugar esencial en la cosmovisión andina por su control sobre el agua, un recurso vital en las alturas de los Andes. Como deidad relacionada con el clima, la fertilidad de la tierra y la fuerza militar, Illapa era reverenciado con respeto y temor. El origen y representación de Illapa era considerado uno de los dioses más poderosos del panteón incaico, y algunos mitos lo describen como el hermano de Inti, el dios del sol. Su nombre significa literalmente rayo en quechua. Según las creencias, Illapa vivía en el cielo y aparecía como un hombre robusto vestido con brillantes armaduras de plata, empuñando una honda y una maza. Cuando usaba su honda, enviaba truenos, y cuando lanzaba su maza, provocaba los rayos. Se creía que Illapa almacenaba el agua en la Vía Láctea, Mayu, que los incas consideraban un río celestial. Desde allí, la distribuía en forma de lluvia cuando la tierra lo necesitaba. Esta función era crucial en una civilización cuya agricultura dependía intensamente de la irrigación y del clima. En tiempos de sequía o granizo, se interpretaba que Illapa estaba airado o en guerra con otras fuerzas divinas. En algunas leyendas, Illapa aparece como una figura celosa y guerrera, capaz de castigar a los hombres por su irreverencia o descuido hacia la naturaleza. Su dominio no solo era sobre el cielo, sino también sobre el destino de los cultivos y el éxito de los pueblos. El culto a Illapa y su importancia agrícola y militar Illapa era especialmente venerado en las regiones altas, donde la lluvia era escasa y las sequías representaban una amenaza constante. Los sacerdotes le ofrecían oraciones, sacrificios de animales y, en ocasiones, incluso sacrificios humanos, en busca de su favor para obtener lluvias abundantes y buenas cosechas. Su culto también estaba vinculado a la guerra. Como dios guerrero, los soldados invocaban a Illapa antes de las batallas, pidiéndole valor, fuerza y la victoria. Se creía que el estruendo de los truenos era una manifestación de su presencia y de su disposición a luchar por el imperio inca. Las ceremonias en su honor se realizaban antes de grandes campañas militares y también en agradecimiento por las victorias alcanzadas. Durante las conquistas de nuevos territorios, los generales y curacas hacían votos y ofrendas a Illapa para asegurar el favor divino. Se sabe que en algunas zonas, antes de entrar en combate, los guerreros levantaban sus armas hacia el cielo como una manera de saludar o convocar al dios del trueno. Templos
y centros de culto a Illapa. Uno de los principales centros de adoración a Illapa estaba ubicado en la ciudad de Cusco, aunque también se le rendía culto en diversas huacas, lugares sagrados, a lo largo del Tahuantinsuyo. Estas huacas incluían montanas, cuevas, ríos y otros elementos naturales que se consideraban habitados o protegidos por Illapa. Los relámpagos eran vistos como señales de su presencia, y cualquier lugar alcanzado por un rayo se volvía sagrado. Según los cronistas españoles como Bernabé Cobo y Garcilaso de la Vega, los incas tenían especial devoción por Illapa en las zonas donde el clima era impredecible. En algunos templos se guardaban estatuas de Illapa hechas de metales preciosos, que eran sacadas en procesión cuando se invocaba su intervención. En ciertas regiones del altiplano, los sacerdotes subían a las cimas de los cerros para realizar ofrendas y libaciones en su honor, creyendo que desde esos puntos altos el dios podía escuchar mejor sus ruegos. Además, se sabe que en el templo de Coricancha en Cusco, considerado el centro espiritual del imperio, había representaciones de todos los dioses mayores, y se cree que Illapa tenía un espacio especial entre ellos. Illapa en la vida cotidiana y el calendario inca. Durante las estaciones secas o ante la amenaza de sequías, los agricultores organizaban rituales públicos para invocar a Illapa. Estos rituales podían incluir danzas, cantos y ofrendas, especialmente de llamas negras, que se consideraban animales puros y valiosos para las ceremonias religiosas. Los niños también eran parte importante de estos rituales, ya que se pensaba que su inocencia facilitaba la comunicación con los dioses. Illapa también tenía un papel en el calendario ceremonial, influyendo en los ciclos agrícolas. Su intervención era vital para garantizar la llegada oportuna de la lluvia, y su ira se temía cuando la tierra se agrietaba por la sequía. El mes de Aymuray, entre abril y mayo, que marcaba el inicio de la cosecha del maíz, estaba asociado con celebraciones que buscaban agradecer a las deidades climáticas, entre ellas Illapa, por su generosidad. Los rituales no solo ocurrían en grandes festividades, sino también en la vida cotidiana. Campesinos y comunidades enteras miraban al cielo buscando señales en las nubes, el trueno o la dirección de la lluvia. Se recitaban plegarias en quechua y se hacían pagos a la tierra, pagos a la Pachamama, que incluían hojas de coca, maíz, chicha y grasa animal. Illapa, junto a otros apus, era invocado como protector de los ciclos naturales. Sincretismo y legado de Illapa. Con la llegada de los conquistadores españoles, el culto a Illapa fue suprimido y reemplazado por figuras católicas como el apóstol Santiago, quien en la iconografía colonial fue representado como un guerrero celestial, montado en caballo y con espada en mano, asimilado a Illapa por los pueblos andinos. A pesar de la imposición religiosa, el recuerdo de Illapa sobrevivió a través de la tradición oral, las festividades rurales y la memoria colectiva de las comunidades. En muchas zonas de los Andes, los truenos aún se interpretan como manifestaciones divinas, y el respeto hacia las fuerzas naturales sigue siendo un pilar espiritual en la cosmovisión andina. Incluso hoy, algunos campesinos hacen ofrendas a los apus, espíritus de las montañas, cuando escuchan truenos, pidiendo protección para sus sembradíos. Este sincretismo ha permitido que, bajo formas cristianas, persistan prácticas muy antiguas. En fiestas patronales andinas, se realizan danzas y procesiones en honor a Santiago, que en esencia celebran las cualidades de Illapa. Las comunidades continúan usando el lenguaje de los elementos como forma de conexión espiritual con sus antepasados. Conclusión. Illapa fue mucho más que el dios del trueno. Era una figura compleja que integraba el poder de la naturaleza, la necesidad de agua y la fuerza del guerrero. Su culto revela el profundo vínculo de los incas con su entorno y su habilidad para interpretar los fenómenos naturales
como expresiones del mundo espiritual. Su legado persiste como una fuerza simbólica de protección, poder y equilibrio entre el cielo y la tierra. En el imaginario de los Andes, Illapa sigue cabalgando por las nubes, trayendo consigo la lluvia, el estruendo de los cielos y el recuerdo de una civilización que supo leer el lenguaje de los elementos como una guía sagrada para vivir en armonía con la Pachamama. Recordar a Illapa es recordar la interdependencia entre humanidad y naturaleza, entre espiritualidad y subsistencia. ¿Quién era Kukulcán, la serpiente emplumada de los mayas? Kukulcán es una de las deidades más emblemáticas y complejas del panteón maya. Representado como una gran serpiente emplumada, su figura simboliza la unión entre el cielo y la tierra, el conocimiento y el poder, lo espiritual y lo físico. Su culto se extendió por buena parte de Mesoamérica, y su influencia fue tan poderosa que trascendió las fronteras culturales y temporales de la civilización maya. Origen y significado de Kukulcán. El nombre Kukulcán proviene del idioma maya yucateco y significa serpiente de plumas o serpiente emplumada. Este dios aparece de manera prominente en el periodo posclásico de la civilización maya, aproximadamente entre los siglos IX y XVI, especialmente en ciudades como Chichén Itzá, donde su presencia está grabada en la arquitectura, los relieves y la astronomía. Kukulcán es equivalente a Quetzalcóatl en la mitología mexica, lo que sugiere un intercambio cultural profundo entre las civilizaciones del altiplano central y las del sureste mesoamericano. Sin embargo, los mayas le otorgaron a Kukulcán significados únicos relacionados con sus creencias sobre el tiempo, el cosmos y el equilibrio natural. La serpiente emplumada simboliza la sabiduría que desciende del cielo para fecundar la tierra. Las plumas, elemento celeste, se combinan con la serpiente, criatura terrestre, para representar el vínculo entre los mundos superior, medio e inferior. Kukulcán y Chichén Itzá, el dios astronómico. Uno de los testimonios más impresionantes del culto a Kukulcán es la pirámide de El Castillo en Chichén Itzá. Este templo, también conocido como Templo de Kukulcán, fue diseñado con una precisión astronómica y simbólica asombrosa. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz solar crea un juego de sombras sobre la escalinata norte de la pirámide, dando la impresión de que una serpiente desciende desde el cielo hacia la tierra, hasta unirse con la escultura de la cabeza de Kukulcán al pie de la escalinata. Este fenómeno no solo era una maravilla arquitectónica, sino también un acto ritual cargado de significados religiosos. Simbolizaba el descenso de Kukulcán para bendecir la tierra, asegurar la fertilidad y armonizar los ciclos de la vida. Era también un momento clave del calendario maya, que marcaba tiempos de siembra o cosecha. La pirámide tiene 365 escalones, 91 en cada uno de los 4 lados y uno adicional en la plataforma superior, representando los días del año solar. Además, estudios arqueoastronómicos han revelado que el templo también funcionaba como un marcador solar y estelar, alineado con eventos celestes que tenían gran relevancia en la agricultura y las ceremonias religiosas. Funciones y atributos de Kukulcán. Kukulcán no era solo un dios asociado al cielo y al conocimiento, sino también una figura civilizadora. Se le atribuía la enseñanza de las artes, la agricultura, la medicina, la escritura, el calendario y las leyes. En algunas versiones de la mitología se decía que Kukulcán había sido un rey sabio y justo que había abandonado su pueblo prometiendo regresar algún día.
Esto lo vincula con el mito del retorno de la deidad, que también aparece en otras culturas mesoamericanas. Se ha especulado que este mito influyó en la recepción inicial de los conquistadores españoles por parte de los pueblos originarios, quienes pudieron haberlos confundido con la reencarnación o regreso de Kukulcán o Quetzalcóatl. Kukulcán también estaba asociado con los vientos y el agua, elementos esenciales para la vida y la agricultura. Se le vinculaba con el este, el punto cardinal donde nace el sol, y por tanto con el renacimiento, el conocimiento y la renovación del ciclo del tiempo. Además, como deidad del viento, se le consideraba un intermediario entre los humanos y los dioses celestiales, capaz de transmitir mensajes y equilibrio. Templos, rituales y culto popular. El culto a Kukulcán no se limitaba a las élites sacerdotales o a los grandes templos. Su imagen y simbología estaban presentes en la vida cotidiana de los mayas. Los campesinos le ofrecían plegarias antes de la siembra y durante las lluvias, y sus representaciones aparecen tanto en monumentos como en vasijas, códices y esculturas. En Chichén Itzá y otras ciudades como Mayapán se realizaban ceremonias masivas en honor a Kukulcán, muchas veces vinculadas a eventos astronómicos. Estas incluían danzas, sacrificios, procesiones y actos de ofrenda. Los sacerdotes interpretaban el movimiento de los astros y lo relacionaban con los mensajes de Kukulcán para guiar las decisiones políticas y agrícolas. Algunos relatos mencionan que los sacerdotes se disfrazaban con trajes que representaban a la serpiente emplumada, y durante las ceremonias se imitaba su descenso, acompañado de cantos, tambores y ofrendas de maíz, cacao y jade. En los cenotes sagrados, considerados portales al inframundo, también se realizaban rituales en su honor, incluyendo ofrendas arrojadas a las profundidades. El sincretismo y la persistencia del mito. Con la llegada de los conquistadores y la imposición del cristianismo, el culto a Kukulcán fue suprimido oficialmente, pero no desapareció del todo. En muchas comunidades mayas, el recuerdo de la serpiente emplumada sobrevivió disfrazado bajo figuras cristianas o como parte de la memoria oral. Aún hoy, en los pueblos de Yucatán y otras regiones, se celebran ceremonias tradicionales en las que el simbolismo de Kukulcán sigue presente, especialmente en ritos relacionados con la lluvia y la fertilidad. La figura de la serpiente aparece en textiles, danzas y leyendas, como emblema de sabiduría, protección y renovación. El turismo moderno también ha revalorizado su figura, y durante los equinoccios, miles de personas acuden a Chichén Itzá no solo para observar el fenómeno astronómico, sino también para conectar con la espiritualidad antigua. Muchos guías mayas actuales retoman la figura de Kukulcán como un símbolo de identidad y resistencia cultural. Conclusión. Kukulcán representa mucho más que un dios antiguo. Es una manifestación del pensamiento sofisticado de los mayas, de su visión integrada del cosmos, del tiempo y de la vida humana. Su figura, mitad serpiente, mitad ave, nos recuerda que para los pueblos originarios de Mesoamérica todo estaba interconectado: el cielo y la tierra, el hombre y la naturaleza, el pasado y el futuro. Hoy, Kukulcán sigue descendiendo por la pirámide durante los equinoccios, reuniendo a miles de visitantes que, al igual que los antiguos mayas, levantan la vista hacia el templo en busca de respuestas, maravilla y conexión con lo sagrado. Su legado sigue vivo, entre ruinas, cantos, rituales y estrellas. ¿Quién fue Pariacaca, el dios andino del agua, la lluvia y los relámpagos? Pariacaca, también conocido como Pariacaca o Pariacaca Huari,
Fue uno de los dioses más importantes de la región central de los Andes preincaicos, particularmente venerado en el actual Perú, en la región de Huarochirí. Su figura emerge con fuerza en el manuscrito quechua colonial Huarochirí, recopilado por el mestizo Juan de Santa Cruz Pachacuti, Yamqui Salcamaigua a finales del siglo XVI. Este texto, uno de los documentos más valiosos para entender la mitología andina anterior a la expansión inca, revela la complejidad de esta deidad que dominaba los fenómenos meteorológicos, los ciclos agrícolas y las montañas sagradas. El nacimiento y los poderes de Pariacaca. La leyenda cuenta que Pariacaca nació de una piedra, en el cerro homónimo Pariacaca, considerado una huaca, lugar sagrado, central del valle de Huarochirí. Su madre fue una virgen que quedó embarazada tras entrar en contacto con 5 huevos de halcón, de los cuales emergió Pariacaca y sus 4 hermanos. Desde su nacimiento mostró habilidades sobrenaturales, creciendo rápidamente y desarrollando poderes relacionados con el clima, las tormentas, los rayos y el agua, todos elementos vitales para las sociedades andinas que dependían de la agricultura de altura. Se dice que Pariacaca podía controlar la lluvia, enviar relámpagos y provocar o detener inundaciones. Era, por tanto, un dios temido y reverenciado, ya que de su favor dependía la fertilidad de los campos, el éxito de las cosechas y la supervivencia de las comunidades. En una región donde el acceso al agua era sagrado y escaso, Pariacaca ocupaba el rol de regulador del equilibrio ecológico. Pariacaca no fue solo un dios del agua, también es considerado un héroe cultural y un guerrero cósmico. Uno de sus actos más célebres fue su enfrentamiento con el dios Huayayo Carhuincho, una deidad anterior y temida, asociada al fuego y al castigo. Huayayo dominaba la región, imponía sacrificios humanos y quemaba pueblos con su poder ígneo. Pariacaca, con astucia e inteligencia, lo venció mediante una estrategia basada en la colaboración con los humanos y el uso de sus poderes hídricos, apagando el fuego destructor con lluvias torrenciales y relámpagos. Esta victoria no solo lo consagró como deidad protectora, sino que también reconfiguró el orden político-religioso de la región. Según los relatos, tras vencer a Huayayo, Pariacaca reordenó el territorio, estableciendo nuevas formas de culto y de reciprocidad entre humanos y dioses. Su influencia se extendió a numerosos pueblos y señoríos locales, que lo adoptaron como protector y patrón. En muchos relatos, Pariacaca aparece como un dios que viaja entre pueblos, enfrentando injusticias, castigando a los arrogantes y premiando a los humildes. Este rasgo lo emparenta con otras figuras míticas andinas como Tunupa o Huiracocha, y lo sitúa dentro del arquetipo del viajero divino que reestructura el mundo. Culto, rituales y representación simbólica. El culto a Pariacaca estaba profundamente enraizado en los ecosistemas montañosos del centro del Perú. Las comunidades ofrecían rituales para invocar la lluvia y para pedirle que no enviara tormentas destructivas. Se le hacían ofrendas en fuentes, ríos, lagunas y especialmente en los apus o cerros sagrados. El cerro Pariacaca, que lleva su nombre, era un centro de peregrinación donde se realizaban importantes ceremonias, incluyendo sacrificios de llamas, cantos, danzas rituales y comidas ceremoniales. Las huacas eran puntos de encuentro entre lo humano y lo divino, y en ellas se dejaban objetos rituales, conchas marinas, spondylus, chicha, hojas de coca y textiles. El agua era central en el culto, representaba vida, pureza y el canal a través del cual Pariacaca hablaba. El calendario agrícola regulaba cuándo y cómo hacer estos rituales, en sincronía con las estaciones y los movimientos astronómicos. Aunque no se conservan representaciones visuales directas de Pariacaca, se cree que su figura estaba relacionada con elementos naturales como las nubes,
los relámpagos y las aves rapaces. En algunas versiones se dice que su forma espiritual podía adoptar la de un halcón o un relámpago. Este sincretismo entre animal, montaña y fuerza natural es típico del pensamiento andino. Pariacaca, en la historia preinca e inca. Antes del dominio incaico, los pueblos yauyos y guarochirí mantenían una compleja red de alianzas, conflictos y relaciones rituales con sus deidades tutelares. Pariacaca era una de las más poderosas. Su culto se organizaba en torno a clanes o aylús específicos que administraban las peregrinaciones y rituales en su honor, generando una autoridad religiosa local significativa. Durante la expansión del imperio incaico, los funcionarios del Estado inca reconocieron la importancia de Pariacaca y lo incorporaron al panteón oficial como una deidad regional de primer orden. Se le respetó y se construyeron caminos y templos en torno a su cerro sagrado. Los incas promovían un modelo de integración religiosa que permitía mantener las creencias locales bajo una jerarquía estatal. Así, Pariacaca fue asociado con Huiracocha, el dios creador del universo, como una de sus manifestaciones regionales. Este proceso de sincretismo permitió la coexistencia de lo local con lo imperial, y muchos mitos de Pariacaca fueron reconfigurados para alinearse con la ideología cusqueña. A pesar de ello, su carácter ancestral y vinculado al territorio lo mantuvo como una figura autónoma para muchos pueblos serranos. El impacto de la colonización y la resistencia simbólica. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI y el proceso de evangelización, muchos santuarios dedicados a Pariacaca fueron destruidos o cristianizados. Iglesias católicas se construyeron sobre antiguos lugares sagrados y se prohibieron los rituales tradicionales. Sin embargo, la memoria de Pariacaca no desapareció. El manuscrito de Huarochirí fue recopilado precisamente como un acto de resistencia simbólica, para conservar la tradición oral frente a la imposición cultural. Gracias a esta obra, conocemos en detalle cómo las comunidades andinas veían a sus dioses, incluyendo las complejas relaciones entre humanos y divinidades, los paisajes sagrados y los sistemas éticos que regían su vida cotidiana. A lo largo de los siglos, Pariacaca ha permanecido presente en las festividades populares, muchas veces disfrazado bajo imágenes cristianas como santos o vírgenes. En la actualidad, el cerro Pariacaca sigue siendo un lugar de peregrinación, y las comunidades de Huarochirí y Yauyos mantienen vivas muchas prácticas rituales, incluyendo pagos a la tierra y festividades agrícolas que en el fondo siguen siendo una forma de homenaje a este antiguo dios. Conclusión. Pariacaca es una de las divinidades andinas más importantes y menos conocidas fuera del Perú. Su historia, rica en simbolismo y profundidad cultural, nos habla de una visión del mundo en la que los elementos naturales son seres vivos, con voluntad y poder. Como dios del agua y de las tormentas, como guerrero que venció al fuego destructor y como protector de los pueblos de la sierra, Pariacaca sigue siendo una figura central para comprender la espiritualidad andina. Su legado trasciende la mitología. Es un llamado a respetar la naturaleza y a reconocer en ella una fuerza sagrada que sostiene la vida. En tiempos modernos, su figura representa la lucha por la preservación del agua, los territorios sagrados y la identidad cultural de los pueblos originarios de los Andes. ¿Quién fue Wiriacuri, el mensajero sagrado de los dioses andinos? Wiriacuri, también escrito Huiracocha Uri o Huiracocha Ruri, es una figura divina de enorme importancia en la mitología andina, especialmente en las narraciones recogidas en el manuscrito de Huarochirí, un texto quechua del siglo XVI que registra los mitos y creencias de los pueblos de la región central del Perú. Aunque menos conocido que deidades como Pariacaca
o Pachacámac, Wiriakuri desempeña un papel fundamental como mediador entre los dioses y los humanos, como viajero sagrado y como restaurador del orden natural y social. El origen de Wiriakuri y su misión divina. Según el manuscrito de Huarochirí, Wiriakuri es hijo del gran dios Pariacaca. Su nacimiento, como muchas figuras míticas andinas, está vinculado a un acto milagroso. Emergió de una piedra sagrada, un elemento recurrente en la cosmovisión andina, donde las piedras, huaca, son portadoras de energía espiritual y memoria ancestral. Desde joven, Wiriakuri fue enviado por su padre Pariacaca con una misión crucial: recorrer la tierra, observar las injusticias, castigar a los poderosos que abusaban de su posición y ayudar a los humildes y necesitados. Esta figura del viajero divino o mensajero sagrado aparece en varias tradiciones andinas como un ente que restablece el equilibrio del mundo andino, conocido como el Aini, una reciprocidad cósmica entre humanos, naturaleza y divinidades. El viaje de Wiriakuri, un recorrido por los Andes míticos. El viaje de Wiriakuri por los valles, montañas y pueblos de Huarochirí es el corazón de su leyenda. En su travesía, no solo enfrenta adversarios sobrenaturales, sino también sistemas sociales corrompidos. Una de las historias más destacadas lo muestra llegando a una comunidad donde se celebraba una gran fiesta, pero donde los ricos despreciaban a los pobres. Disfrazado como un joven mendigo, Wiriakuri pide participar en la comida, pero es rechazado. Como castigo divino, provoca una gran inundación que destruye el pueblo, salvando solo a una anciana que le había ofrecido alimento. Esta historia ilustra el principio ético de reciprocidad y respeto, clave en la visión del mundo andino. Durante su viaje, Wiriakuri también se enfrenta a seres monstruosos, como serpientes gigantes, guamanis malignos, espíritus de montaña, y sacerdotes corruptos. En cada uno de estos encuentros, utiliza su inteligencia, poder mágico y su capacidad de transformarse para salir victorioso. A menudo, adopta formas animales como el cóndor o el zorro, lo que refuerza su conexión con la naturaleza y los espíritus tutelares. Wiriakuri y la ética andina del Aini Wiriakuri no es solo un vengador de injusticias, sino un restaurador del equilibrio. Su accionar está guiado por el principio del Aini, una norma ética fundamental en los Andes que implica la ayuda mutua, la solidaridad y el respeto a la tierra y los demás. En los relatos, Wiriakuri premia a quienes practican el Aini y castiga a quienes lo rompen, sean humanos o deidades locales. Además, su figura refuerza la idea de que lo sagrado no está en un solo lugar ni en una sola forma. Él representa la movilidad espiritual y cultural del mundo andino, donde los dioses caminan, hablan, castigan, enseñan y transforman. Es un dios del camino, del encuentro y del juicio. Simbolismo, culto e interpretación contemporánea. Wiriakuri representa la figura del mensajero, pero también del espía y juez. Su capacidad de ocultar su divinidad tras una apariencia humilde lo convierte en un dios vigilante que observa sin ser visto. Este simbolismo está presente en los relatos quechuas, donde la apariencia externa nunca revela la verdadera esencia. Aunque no existen templos formales dedicados exclusivamente a Wiriakuri, su culto estaba implícitamente incluido en los rituales dedicados a Pariacaca y a las huacas del valle de Huarochirí. Se le invocaba durante las peregrinaciones, y su nombre era recordado en relatos orales y danzas rituales. Los cerros, ríos y caminos por los que se decía que pasó eran lugares sagrados marcados por apachetas, montículos de piedra, donde los viajeros dejaban ofrendas. En tiempos coloniales, la figura de Wiriakuri fue silenciada por la represión religiosa,
pero nunca desapareció por completo. Muchos relatos se camuflaron en leyendas sobre santos viajeros o incluso en la figura del Cristo peregrino. Actualmente, antropólogos e investigadores lo reconocen como un arquetipo importante del pensamiento andino. Wiriakuri en la historia y la cosmovisión andina. Históricamente, Wiriakuri representa un tipo de liderazgo espiritual diferente al poder militar o político. Es un guía moral, un ejemplo de servicio a la comunidad y una encarnación del control de las fuerzas naturales. Su presencia en el manuscrito de Huarochirí refleja también cómo las culturas andinas concebían el mundo, no como un universo dividido entre lo humano y lo divino, sino como un sistema integrado de relaciones vivas. En este sentido, Wiriakuri también refleja el conflicto cultural entre las antiguas tradiciones indígenas y el orden colonial cristiano impuesto. El manuscrito donde aparece fue recopilado por indígenas convertidos al cristianismo, pero todavía leales a sus raíces. Por ello, Wiriakuri se convierte en un símbolo de resistencia espiritual, ética y cultural frente a la destrucción del mundo indígena. Hoy, Wiriakuri es una figura rescatada por movimientos indígenas y académicos que valoran su papel como protector del equilibrio natural, defensor de los marginados y símbolo del pensamiento andino. Su figura está siendo revalorizada en contextos de ecología espiritual, pedagogías interculturales y proyectos de recuperación cultural. Conclusión. Wiriakuri es uno de los grandes personajes del imaginario mitológico andino. Como hijo de Pariacaca, heredero de la sabiduría sagrada y viajero de los Andes, representa la vigilancia moral, el restablecimiento del equilibrio y la conexión profunda entre los seres humanos, la tierra y lo divino. Su historia, aunque menos difundida que la de otros dioses, guarda enseñanzas poderosas sobre justicia, reciprocidad y respeto a la naturaleza. En un mundo que enfrenta profundas crisis sociales y ecológicas, la figura de Wiriakuri resuena con fuerza como recordatorio de que el equilibrio solo es posible cuando hay armonía entre el poder y la compasión, entre lo sagrado y lo cotidiano.